A todo el público que se está uniendo por Facebook Live a nuestro webinar. ¿Es posible crear ciudades más sustentables? ¿Qué piensas tú? En nuestro Twitter habilitamos esta pregunta para que ustedes voten para decirnos si creen que es posible o si no. Por mientras, para discutir esta interrogante, le vamos a dar la bienvenida a nuestro panel de lujo hoy. Tenemos a Verónica Larrazábal, directora de estudios de la Fundación Ciudad Emergente, cientista político, trabajadora social con un magíster en gobernanza ambiental de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Bienvenida. Está también Isabel Aguilera, subdirectora de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santiago, administradora pública, magíster en gerencia pública con especialización en gestión ambiental local y cambio climático. Bienvenida. También nos acompaña desde la Municipalidad de Valdivia, Valeria Hidalgo Espínola, de profesión arquitecto, actual directora de obras de la Municipalidad de Valdivia, fue directora del SECPLAN desde el 2015 al 2020 en el municipio de Valdivia, y Cristóbal Lamarca, arquitecto de la Universidad de Finisterrae, magíster en geografía geomática de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en los últimos 4 meses trabaja como director de Activa Valdivia. Bienvenido. Para dar a por qué WLF está trabajando en ciudades con estos fantásticos panelistas, quiero dar también la bienvenida a Jennifer Lenhardt, que es la líder global de ciudades, y que nos va a hacer una pequeña introducción de todo lo importante que son estos temas. Adelante, Jen. Excelente. Ok. Y lo siento, yo hablo en inglés con ayuda de Liz. Y yo voy a hacer las traducciones. Sí. Intentarlo. Okay. Well, from WWF's side, we are so excited to be working with wonderful cities like Santiago and Valdivia about envisioning future sustainability. Bueno, desde WLF estamos muy entusiasmados de trabajar con ciudades para crear también ciudades más sustentables. And why is an organization like WWF so focused on conservation now increasingly working in cities? For us, it comes down to 5 numbers. 55% of the global population, with a much higher rate here in Chile, between 2 to 3. ¿Y por qué es importante de WLF, que es conservación, trabajar con ciudades? Y esto se reduce a 5 números que nos va a traducir, a comentar ahora Jennifer. 55%. So, and between 2 to 3% of land mass, and yet cities are responsible for 70% of carbon emissions, 75% of natural resource consumption, and they are instrumental to meet the 1.5 degree target and achieve the Paris Agreement. 3% del territorio es usado por ciudades. Las ciudades son responsables de un 70% de las emisiones, y actualmente se está enfocando en no aumentar la temperatura de la Tierra en más de 1.5 grados Celsius. Creo que sí. Sí. Bueno. So 2020 was always going to be a very important year for our city's work when it comes to the climate change, when it comes to addressing the biodiversity challenges, plastics. This was a big year for global conventions to agree on new ambition. El 2020 era el super año para la sostenibilidad y tiene que ver mucho con emisiones, con plástico, y este iba a ser el gran año para hacer todo ese trabajo. And of course, we know that all of these big decisions on climate, on biodiversity, are very instrumental to where we live, and we live in cities. So cities are instrumental for making the changes we need. Y sabemos que la biodiversidad también y el clima dependen de las ciudades, y las ciudades son como instrumentales para lograr estos cambios. But of course, we are living in a very different world than what we planned in early January and February. We are living through a pandemic with up to 95% of the cities happening, or 95% of the cases happening in cities.
Pero claro, este es un año muy distinto desde enero, sobre todo porque un 95% de los casos están concentrados en áreas urbanas muy grandes, en ciudades muy grandes. But despite the challenges that we are all facing, we've also seen a huge opportunity to really rethink how we design our cities, how we plan our cities, how we think of cities, sustainable cities for the future. Pero eso nos lleva de nuevo a abordar la pregunta de cómo están diseñadas las ciudades y cómo pueden estar mejor diseñadas para el futuro. So for example, today, globally in our cities, between 40 to 60% of public space is dedicated to cars in terms of roads, in terms of parking, in terms of highways. How can we rethink that space? Por ejemplo, un 40 a un 60% del espacio público en la ciudad está dedicada a los autos. ¿Y cómo podemos repensar esto y cómo podemos solucionarlo? And this is not just about cars, it's also about cost. Urban sprawl costs up to 3 times as much when we talk about providing public services. And of course, from a conservation point of view, we are starting to encroach upon land that could be for farming, for grasslands, or for forests. Y también se trata de costos, y esto se incrementa en 3 veces los costos de los servicios públicos que pueden ser usados en otros recursos. But with COVID, we've also seen how quickly things can change. Cities all around the world, from Milan to Bogota to Quito to Santiago, have seen a huge increase in cycling and quick movement around their cities. Pero con el COVID vimos también que todo podía cambiar muy rápidamente. En grandes ciudades el uso de la bicicleta aumentó y se vieron nuevas formas de hacer esta vida urbana. Streets for people, allowing people to take over these places instead of just seeing streets as for cars. Streets for People es un proyecto que permite retomar las calles por las personas y reclamar ese espacio público para los peatones y para las personas. And certainly in cities all around the world, from New Delhi in India to Milan to Santiago to so many places, we've seen air quality improve at the best levels in years. We've heard the birds again. We've seen the snow. Es verdad. Bueno, y aparte que ha mejorado un montón la calidad del aire, en muchas ciudades ha bajado también la contaminación que era producida por los autos, y ahora podemos escuchar los pájaros por la menos contaminación y ver la nieve en las montañas. And this is really, really important because around the world, up to 90% of people who live in cities breathe polluted air globally. And air pollution is responsible for some 7 million deaths a year. Y esto es súper importante cuando se bajan los números. 90% de los habitantes que viven en ciudades respiran aire contaminado con smog. Y esto también causa cerca de 7 millones de muertes al año. And especially in cities, we see that traffic can often contribute both to air pollution as well as climate change. Y hablando de tráfico, vimos que esto contribuye por la contaminación del aire y también el cambio climático. So last year, we put this together for WWF. We took global data looking at how long it takes people to get to work, how far they usually go, and we broke that up with the air pollution data to see, for example, if it takes you 30 minutes to get to work, how many people die from air pollution every 30 minutes? Up to 500 people. How much money does that cost society? Up to $285 million. At the same time, we're putting up to almost $270 million in fossil fuel subsidies. So we're paying twice. And yet you can get about 12 kilometers on an electric bike or 8 kilometers on a conventional bike. Ya, y el año pasado, como campaña de ciudad, esta infografía que refleja todos estos costos, que por ejemplo en 30 minutos se pueden ver la cantidad de personas que mueren por enfermedades relacionadas a la calidad del aire, cuánto cuesta en dólares, cuánto se subsidia a los combustibles fósiles y todo lo que podríamos recorrer si usáramos una
bicicleta eléctrica con los números que aparecen aquí. And of course, doing so is very good for your health. So we need to remember both for stress and certainly for exercise, and equally to remember that that air that you're breathing while you're on your bicycle or you're walking to work is coming from Mother Nature. Y también lo bien que nos hace tomar la bicicleta, respirar aire puro, hacer ejercicio y sentir que esa energía también viene de la madre naturaleza. So for WWF, this is what we would like to envision: streets for people and nature, not for cars alone. Entonces, de WWF lo que nos gustaría ver es esto para las ciudades, que sean para las personas y no solamente para los autos. And we think this is possible. Y creemos que esto es posible. And we think this is necessary, not only because it is good for nature, but it's also good for us when we talk about a changing climate and increasing temperatures. And the best way to cool our cities is with trees. Y porque creemos que esta es una solución importante para nosotros, para las ciudades, y porque hemos visto que la importancia de bajar la temperatura de la Tierra, y esto lo vemos con ejemplos de poner árboles en las ciudades que también hacen eso de bajar la temperatura. And I should say native climate resilient trees. Y que son árboles que son nativos y son resistentes al cambio climático. And I'm about finished here, but I want to just emphasize how urgent this is, because if we don't meet the Paris Agreement target and the ambition of 1.5 degrees Celsius alignment, cities will warm at exponential rates. Beijing in China is expected to warm up to 6 degrees under a business as usual scenario. Y por eso es que estamos trabajando tan duro, y porque creemos que esto es algo muy importante y tenemos que encontrar la manera de llegar no más allá del 1.5 grados del Acuerdo de París, porque de no hacerlo las consecuencias pueden ser catastróficas, como por ejemplo en Beijing, que la temperatura podría aumentar en más de 6 grados Celsius. So this is why we invented the One Planet City Challenge, and this is why we are so excited to work with cities like yourselves, to do your data reporting, to create visions of how to align with the Paris Agreement, both collectively at the global level and certainly where the hard work begins, and that's in our city. So thank you so much. Muchas gracias. Gracias, Jennifer. Finalmente se despide contándonos que por eso fue que creamos el One Planet City Challenge, que es una competencia entre ciudades donde podemos rescatar todos los esfuerzos en sostenibilidad y reducción de emisiones que están haciendo los municipios, y también desprender el Wheel of Cities de ahí, que incluye también todo lo que es la participación ciudadana. Te agradezco un montón, Jennifer, por tu participación y por mostrarnos todos estos números tan choqueantes y verídicos. Muchas gracias. Bueno, y esa es la importancia de por qué estamos trabajando en ciudades en WWF. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Bueno, tenemos la pregunta central, que es, claramente, ¿es posible crear ciudades sustentables? Y para empezar a responder, vamos a partir con Isabel y Valeria, que son representantes del municipio de Valdivia y de Santiago. La pregunta es, ¿cómo ha avanzado la comuna y ha asumido el reto de abordar ciudades más sustentables? Valeria. Hola, muchas gracias. Primero saludarlos a todos con mucho cariño desde Valdivia. Muy contenta de tener la posibilidad de participar en este panel, que por cierto me parece muy, muy interesante ver además los panelistas que hay un porcentaje femenino no menor, sin desmerecer a Cristóbal, por supuesto. Pero me parece que estamos trabajando ya temáticas transversales de temas que son muy atingentes, ¿no es cierto?, no solo en nuestro país, sino que internacionalmente. Así que, independiente de eso, ¿no es cierto?, contarles que nosotros como ciudad llevamos una cantidad de años importante. Nosotros llevamos cerca de 5 años trabajando en conjunto con otras organizaciones para poder tomar el tema de lo que son las ciudades sustentables, ¿ya? Nosotros estuvimos haciendo un levantamiento muy importante dentro de la comuna. Trabajamos en conjunto con un banco interamericano de desarrollo, en donde nosotros levantamos muchísimos indicadores a nivel ciudad, los cuales nos fueron definiendo ya cuáles eran nuestras condiciones ciudad, primero destacando nuestra condición de ciudad de escala intermedia, ¿no es cierto?, una ciudad de escala humana,
manteniendo o proyectándonos a mantenerla en ese foco, ¿no es cierto? Entendiendo que una ciudad sustentable tiene mucho de escala, ¿no es cierto?, en cuanto a su resguardo. Y con todos estos indicadores nosotros pudimos trabajar un plan de acción. Ya levantamos una semaforización de temas de todo tipo, indicadores levantados con los servicios públicos, los servicios en el fondo privados y con la comunidad, en donde definimos un plan de acción. Ese es un plan de acción que es bastante interesante. Nosotros los invitamos de repente que ustedes lo puedan revisar, está publicado en la página web del Banco Interamericano de Desarrollo, que es un plan de acción que que tiene que ver con todas las ciudades emergentes, ¿no es cierto?, y que son sustentables y sostenibles, ¿ya? ¿Qué es lo que hemos hecho al respecto? Tomar este plan de acción, se los cuento un poco porque eso es lo que hicimos durante el año 2013 al 2015, y desde el 2015 a la fecha tratar de ponerlo en acción. Esto tiene que ver, ¿no es cierto?, con, primero, trabajar con la comunidad, hacer lo posible un poco para que ellos puedan ir trabajando con nosotros. El hecho de generar ciudades sustentables también tiene un tema súper interesante en cuanto a hacer ciudad. Nosotros hacemos ciudad desde la planificación urbana, pero hacer ciudad no lo hacemos solos. Y en ese sentido nuestro plan de acción en el fondo está enfocado a una transversalidad, ¿no es cierto?, y a un multisector. Los servicios públicos no somos los municipios, somos el mismo, el Ministerio de Vivienda, somos el Servius, somos el MOP, somos muchos, ¿ya?, que tenemos que enfocarnos a hacer ciudad. Y el ciudadano, que también es súper importante, la ciudad, en el fondo, una ciudad sustentable se hace con los ciudadanos. Un ciudadano es aquel que respeta su ciudad, que la vive, pero no el que la usa. El que la usa no tiene respeto por la ciudad. Nosotros tenemos que enfocarnos al ciudadano que entiende que es parte de la ciudad, que necesita la ciudad, pero que además le debe un respeto y la debe poner en valor, ¿ya? Entonces, nosotros lo que hemos hecho es trabajar esta serie de proyectos. Estamos trabajando, y de ahí, bueno, harto hemos trabajado con Activa Valdivia, Cristóbal también se los va a plantear. Tenemos trabajo, ¿no es cierto?, primero con lo que tiene que ver con movilidad sustentable. Hemos tratado de hacer lo posible. A pesar de tener un río, todavía tenemos ahí un temita pendiente, ¿no es cierto? Esperamos llegar a ser nuestro río navegable, transitable al 100%, sobre todo para el público en general, pero tenemos proyectos en el Fondo de Movilidad Urbana, ciclovías, tenemos reposición de espacios públicos. Hemos tratado de devolverle al ciudadano, ¿no es cierto?, los espacios públicos que le había quitado el auto. Nosotros somos una ciudad relativamente antigua, con calles en el fondo que no están planificadas para ciclovías, no están planificadas para espacios públicos, y hemos tratado de devolver estos espacios públicos. Hemos hecho varios en verdad, proyectos de laboratorio urbano, en donde le hemos mostrado a la comunidad lo que implica ganar ese espacio, cómo podríamos aprovecharlo, cómo vivirlo. Ha sido súper interesante. Hemos hecho plazas activas, en donde los impulsos, ¿no es cierto?, público y privado han tomado mucha relevancia, y varios de estos impulsos. Todo esto, obviamente, con una proyección todavía de 5 años más. Nuestro plan de acción, que es el fuerte con el que estamos trabajando, tiene una proyección a 10 años. Llevamos recién 5, por tanto tenemos reposición del parque lumínico completo a tecnología LED, cosa de poder bajar nuestras emisiones y el gasto. Eso también ha sido proyectos muy importantes que hemos planteado, ¿no es cierto?, para la ciudad. Y eso contarles un poquito. Me gustaría, los dejo todos invitados para que revisen nuestro plan de acción. En eso estamos, eso es lo que ya hemos partido haciendo como ciudad, en eso estamos como Valdivia. Buenísimo, sí, Valdivia ha hecho un montón de cosas. De hecho, Valdivia también ganó el One Planet City Challenge este año, y Santiago fue el ganador de la versión anterior. Entonces, Isabel, ¿por qué no nos cuentas también cuáles son los desafíos desde el municipio de Santiago? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir el panel con la gente de Valdivia, que hace un trabajo precioso, y con ustedes también de la organización. Bueno, yo soy funcionaria municipal hace muchos años, más de 20, y he visto cómo la ciudad se ha ido desarrollando y ha ido cambiando en relación a las necesidades del entorno. Y debo decir que desde la mirada medioambiental y de la sustentabilidad, Santiago se ha propuesto en el tiempo en transformarse en una ciudad más amigable, en una ciudad más tranquila, en una ciudad más a escala humana, sin perder la condición de capital,
la capitalidad de Santiago, que le da un carácter especial. En Santiago ocurre todo, en Santiago está están todos los poderes del Estado, está la administración pública, los servicios, las universidades, todo ocurre en el centro de Santiago. La comuna de Santiago tiene un carácter además patrimonial muy predominante. Por lo tanto, el uso del suelo también es un elemento bastante crítico al momento de generar cambio o de generar intervenciones mayores. Entonces, dadas las características de la ciudad que te van mandando, digamos, en una dinámica bastante particular, Santiago se propone tratar de convivir con todas estas características que por un lado la pueden restringir y generar acciones sustentables, que no es nada nuevo. También tiene que ver con un recambio importante de luminaria pública antigua, con un gasto tremendo y con unas emisiones feroces de gases de efecto invernadero, a una iluminación moderna, sustentable, y que además se cautele un reciclaje en su recambio. O sea, las cosas que se van a desechar, las luminarias que se van a desechar, también se reciclen y vuelvan a incorporarse como recursos en la cadena productiva. Ocupar espacios baldíos, plazas de bolsillo que se han creado, espacios activos en sitios residuales que están esperando un uso definido, y esos lugares enverdecerlos, renaturalizarlos y generar lugares de encuentro para las comunidades. Porque en Santiago se vive en altura, no hay patios, y eso hace que la sociedad se vuelque a los espacios públicos y busque en las plazas el patio de la casa que no existe. No es raro que en los espacios públicos como las plazas, como los grandes estacionamientos, la gente quiera hacer un huerto para practicar la agricultura urbana. Eso está ocurriendo en Santiago. Nosotros estamos promoviendo la creación de ecobarrios. Estos ecobarrios están generando una alianza intrageneracional. Abuelos que trabajan con niños, con adultos mayores, con gente joven, que están volcados a trabajar el reciclaje, la recuperación integral de los residuos que ellos generan, y además la creación de huertas urbanas, proyectos de sustentabilidad en términos energéticos, o solamente buenas prácticas en torno a la educación ambiental. Así es. Ese ha sido nuestro trabajo, trabajar con las comunidades, pero la comunidad de Bellas Artes es distinta a la comunidad de un barrio obrero. Por lo tanto, Claro. hay que conocer a la comunidad y hay que escuchar lo que ellos quieren hacer en torno a su proyecto ambiental. Y nosotros buscar cómo apoyarlos y acompañarlos en este proceso. Muchas gracias, Isabel. Aprovechando ese mismo tema, quiero llevar la próxima pregunta a nuestros dos panelistas representantes de ONG y de la sociedad civil. Con la próxima pregunta, ¿cuáles son las brechas que tenemos que superar para lograr una ciudad más sustentable? Verónica. Bueno, hola a todas y todos, gracias por la invitación. Es súper esperanzador ver cómo los municipios avanzan a pasos ya acelerados respecto a acciones que van encaminados a hacer ciudades más sustentables. Y me quedo con un punto que me parece que es muy relevante que plantea Isabel, y es cómo hoy día nos encontramos con una ciudadanía muy empoderada, con muy buenas ideas, y que vale la pena volver a mirarlas, ver qué cosas están proponiendo, y más que adaptar esa idea, tomar ese proyecto, cómo hacemos sinergia y trabajamos juntos para poder materializar esas ideas que ya están ocurriendo, en el sentido de que lo que nos mostró el estallido social y la pandemia también es la capacidad de organización y el empuje y la fuerza que tienen las comunidades para poder articularse rápidamente y con propia iniciativa poder llevar iniciativas que no son fáciles, desde reciclaje, desde seguridad alimentaria, desde precio justo, y eso ha ocurrido.
Y creo que ahí desde, tanto de las instituciones públicas, pero también desde el quehacer de las ONG, volver a remirar, reconectarnos bien y hacer sinergia, sobre todo hacer sinergia. Y más que una brecha ahí, es un desafío y una oportunidad muy bonita de poder hacerse cargo y también empoderar, porque desde Ciudad Emergente nos ha pasado que de repente llegamos con ideas locas y la gente nos dice, no, acá eso no va a funcionar. No, es que acá la gente no se motiva. Y uno entiende y sabe que si hace un pequeño estímulo chiquitito de decirlo, yo creo que sí podemos hacerlo, y si lo hacemos así, ¿qué se te ocurre a ti? Se genera algo hermoso. Estalla creatividad, estalla voluntad, que en el fondo lo que le falta es un poco canalizar y decir, sí, vamos bien, probemos, midamos, aprendamos y volvamos a probar. Entonces yo creo que ahí se abre un desafío importante que tenemos que recoger, ¿cierto? Creo que también otro desafío es cómo compartimos las experiencias que sabemos que están siendo exitosas. Viendo un poco el trabajo que han hecho los municipios en Valdivia, en Arica, en Santiago, en Rancagua, tienen muy buenas ideas y creo que se podrían potenciar espacios donde de manera solidaria hagamos intercambios de esas buenas ideas. A mí me funcionó, en mi ciudad me funcionó. Quizás si se adapta así, podemos probarla en la tuya y compartir esas ideas, porque construir ciudades sustentables significa involucrarnos todos, ¿cierto? Y pensar que nuestra ciudad conectada con otras ciudades y también con la zona rural, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos ir compartiendo esas experiencias? Y por último, el tema de la voluntad política, que siempre es relevante, ¿cierto? Cuando queremos hacer cambios sustantivos a largo plazo, sobre todo que involucran un tiempo largo, que trasciende un periodo, por lo menos, por ejemplo, de un alcalde, un periodo parlamentario, los compromisos a largo plazo son relevantes. Y ahí tener claro en el fondo cuáles son los objetivos, surgen como un desafío importante a considerar. Yo creo que por ahí eso sería como mis aportes, estas tres grandes ideas, ¿cierto? Volver a mirar a la comunidad, ser solidaria, compartir experiencias, y por otro lado, cómo reforzamos o cómo gatillamos una voluntad política de largo plazo y que sabemos que es posible, porque lo que pasó con la pandemia es que se hicieron cambios, como decía Jenny, muy rápido, muy rápido, y cambios muy buenos para las ciudades. Así es, muchas gracias. Sabemos al menos que tenemos el potencial, es algo. Sí, sí. Cristóbal, ¿tú qué opinas de las brechas y los desafíos? Gracias por la invitación, había que decirlo, eso que dice el último. Yo, bueno, comparto todo lo que han dicho, en gran parte, porque más o menos son las mismas líneas. Me gustó mucho la foto que mostró Jenny de los árboles, que con una solución tan simple se pueden hacer cambios tan grandes. Y yo creo que eso es un poco lo que desde Activa Valdivia también buscamos, cómo con pequeños movimientos o ajustes en el espacio público se pueden crear cambios importantes. Obviamente, como una organización más pequeña o independiente, no se puede hacer todo, y ahí hay que estar de la mano con los servicios públicos, que son directamente los que tienen la capacidad de hacer cambios en el espacio público, ¿no? Yo creo que una de las brechas más importantes es algo que también es parte de nuestro motor de trabajo, que es la colaboración. Activa Valdivia es una oficina técnica, pero arriba tiene un consorcio, un directorio con sectores públicos, privados, académicos y sociales, que ese es como el ADN. Y la brecha que hemos detectado en los últimos años, llevo 4 años, no 4 meses, por si acaso, que se leyó en la introducción, es que tenemos que tener la capacidad de poner las cartas sobre la mesa. En el fondo, ya a eso me refiero como a que tengamos un poquito más de confianza entre el sector privado, el municipio, las distintas seremías, que cada uno pueda poner las cartas sobre la mesa, es poner en el fondo cuáles son sus planes anuales o de cada 5 años, o del semestre, y ponerlos sobre la mesa con el fin de poder hacer, voy a robar la palabra de Verónica, de la sinergia, que en el fondo, si nosotros como entidad privada sabemos lo que pretende hacer el municipio y que también va en la misma línea de lo que está haciendo, por ejemplo, el Serviu, es mucho más fácil aunar las fuerzas y sacar un proyecto adelante en vez de andar como por partes separadas. En regiones yo creo que pasa mucho eso también, de que como las seremías son como un segundo nivel de los ministerios, también llegan muchos mandatos o indicaciones que
que son difíciles de modificar, pero si hay entes locales que puedan tener esa capacidad de relación humana principalmente, entre las distintas seremías, el municipio obviamente, y también la academia, podríamos hacer cosas mucho más rápido. Yo creo que acá el tema de la urgencia creo que también es importante, o sea, está bien hacer cosas de a poquito, pero hay que pasar de la caminata al trote ya, porque el tiempo corre. Nosotros, otro tema que es importante, que con la red UREX, una red internacional de resiliencia urbana frente a eventos climáticos extremos, que llevamos trabajando 4 años en Valdivia ya, con otros profesionales de acá también de la ciudad, creamos distintos escenarios al 2080, y el que salió con mayores beneficios no fue el de ciudad ecumedal o el de ciudad smart, sino que fue el de la ciudad inclusiva, y tiene que ver con que efectivamente tengamos la capacidad de generar un espacio, una plataforma para todas las personas que puedan confiar uno en otro. Yo creo que teniendo más confianza también podemos darle para adelante con algunos temas. Incluso con la confianza de decir, sé que ese tema no me interesa, en este, qué sé yo, gobierno o municipio no va a pasar eso. Bueno, porque uno se descarta y nos vamos por el que nos interesa. Buscamos más consensos que diferencia. Y si tenemos esa confianza, el lujo que nos podríamos dar, que es como lo que quisiéramos apostar, es a sincronizar esas acciones. Porque nos pasa que los tiempos también de los distintos sectores son diferentes. La academia tiene unos calendarios académicos que se crean en enero, por ejemplo, y quedan bajo timbre en el fondo hasta el otro año. Los presupuestos de la empresa se hacen en septiembre. Los municipios también tienen sus planes que se hacen el año anterior. Entonces es muy difícil cuando llega una buena idea, por ejemplo, de una empresa que le quiere aplicar en la universidad, cuesta porque ya están armados los calendarios. Lo mismo con la sociedad civil y el municipio, por ejemplo. O nosotros con alguna entidad privada. Entonces, yo creo que una cuestión es como tener la transparencia un poco de los procesos. No quiero entrar en que hayan como temas de falta de transparencia en lo que cada uno hace, sino que en poder comunicar lo que estamos haciendo. Como comunicar las cosas que estamos haciendo cada uno de los entes para poder aprovechar las oportunidades, porque estamos atrasados, yo creo. Entonces tenemos que darle para adelante y son soluciones fáciles, como una ciclovía o un árbol, pueden hacer los cambios. Esas son como las principales brechas y desafíos, como lo plantea Verónica también, que podríamos hacer. Gracias, Cristóbal. Sin duda lo de la inclusividad es crucial para todo lo que sea una ciudad sustentable. Otra pregunta para abarcar esto tiene que ver también con eso, y cómo percibe la comunidad estos esfuerzos por ser más sustentable. ¿Se reconoce? ¿Se percibe un impacto en su día a día, por ejemplo? Valeria, ¿los valdivianos se han acercado al municipio a comentar acerca de los proyectos que tienen que ver con sostenibilidad? Qué buena pregunta, porque la verdad yo creo que la gente se acerque, sí. Tenemos de todo, ¿ya? En el fondo son proyectos que de cierto modo hay un grupo de la sociedad que nosotros también tenemos que tomar mucho en cuenta y que todavía no está preparado para ciertos cambios, o no es que no esté preparado, sino más bien está muy arraigado en su estructura actual y en su zona de confort de vivir la ciudad de ese modo. Cuando tú los sacas de eso, les propones cosas nuevas, les mueves el piso, ¿ya? Entonces, sí comentan, para ciertos grupos sí hay afectaciones de su espacio, de su forma de vida, pero para otro grupo muy importante y que nosotros creemos y que en el fondo es a quienes estamos apuntando de cierto modo también, y es a como vamos educando, los nuevos espacios sí tienen una relevancia, el ciudadano sí se da cuenta, sí los valora, pero nunca vamos a lograr un cambio real si es que no logramos trabajar junto con ellos. Lo que nosotros tenemos que tener, más allá de que el ciudadano o el vecino entienda o apruebe lo que hicimos, es que se sienta partícipe de eso, ¿ya? Ahí concuerdo con lo que decía Cristóbal, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos que sean, en el fondo, que esto sea de todos. Esto no es un proyecto que imponga al municipio, esto nace de una necesidad de los vecinos, de una necesidad de la ciudadanía, de hacer ciudad de otra forma, de vivir nuestros espacios de otro modo. Nosotros respondemos generando el espacio y el proyecto, por así decirlo, pero quien es dueño del espacio propiamente tal son ellos. Son ellos los que lo cuidan, son ellos los que lo ocupan. Nosotros necesitamos hacer ese impacto, pero más allá de un impacto, creo yo, que necesitamos hacer que la gente se sienta dueña y partícipe del espacio, ¿ya? Yo insisto, con el tipo de ciudadano al que queremos llegar. Tiene mucho que ver con la educación de todos nuestros niños, finalmente, como ellos van creciendo y van empoderándose de la ciudad.
que ellos respeten lo que hacemos, que lo entiendan y que sean parte y que la ciudad les responda a sus necesidades, ¿ya? Pero es muy interesante el fenómeno, es muy interesante ver cómo quienes están muy cómodos con la ciudad de siempre que han tenido, les hacemos estos cambios, a muchos les molesta, nos han venido a retar. No es fácil para el adulto mayor que tú le quites, siendo que, quiero hacer otro comentario acá, nosotros como ciudad también estamos muy marcados con las ciudades amigables con los adultos mayores, ¿ya? Pero así todo, para el adulto mayor, por ejemplo, que anda en auto, es muy difícil que tú le quites una vía, lo que ellos entienden como una vía vehicular, nosotros la entendemos como un espacio, por ejemplo, en donde solo se estacionan, pero para efectos visuales quitaste una pista del auto. Es duro para mucha gente quitársela para poder generar una ciclovía y si no vemos a nadie. Claro, si el ciclista se ve menos, los ciclistas lo usan en otros horarios y ahí hay tecnología que nos apoya y que nos ha ayudado mucho, que son los contadores de bicicleta, con lo que estamos justificando estas inversiones. Cuando tú ves los números, es muy raro que la gente de dónde, si no los veo, no hay tanta bicicleta. ¿Dónde estacionan estas bicicletas? ¿Qué pasa? Sí pasan cosas, pues no se ven, pero no estamos acostumbrados a verlas. ¿Ya? Pero yo insisto que independiente de este impacto que se les genera, a mí me gustaría que hablemos en el fondo como de los ciudadanos empoderados y que entiendan el espacio como parte de ellos, que ese sea el impacto en el fondo, que la ciudad les responda a lo que ellos quieren y cómo la quieren vivir en el fondo, entendiendo estos espacios súper amigables en el fondo, y ahí vuelvo a retomar el tema de las ciudades amigables también, que es parte de ser sustentable y que es generar estos espacios en donde todos convivimos, las ciudades inclusivas, ¿no es cierto?, el adulto mayor, los niños, los jóvenes que tienen unas necesidades también mucho más interesantes en cuanto a espacio. Esas son las ciudades sustentables, las que responden a todo lo que necesitamos, pero no imponiéndoles proyectos, sino más bien respondiendo desde lo que la gente realmente necesita, lo que el ciudadano quiere y cómo quiere vivir el espacio. Muchas gracias. Y a propósito de Ciudadano Empoderado, quiero recordarle al público que pueden hacer preguntas y las vamos a responder al final del webinar. Pueden ir a la encuesta en Twitter o hacer las preguntas en el Facebook Live. Y siguiendo con Ciudadanos Empoderados, yo creo que Ciudad Emergente tiene súper claro cuál es la opinión de estas comunidades. Verónica. Yo me cuelgo un poquitito, lo decía Valeria, el cambio de hábito. Yo creo que es un desafío importante cuando queremos transitar hacia ciudades que sean más cariñosas, ¿cierto? Con nosotros mismos, también con la naturaleza. Y lo que nos ha enseñado desde la experiencia de Ciudad Emergente el poder experimentar propuestas de cambio a la ciudad, es que cuando las personas experimentan, sienten, viven un cambio por un corto tiempo, pueden visualizar o entender de mejor forma cuáles son los beneficios que ese cambio les pueden traer a su vida. Y es verdad, cuando hacemos intervenciones, por ejemplo, intervenimos una calle y la hacemos peatonable durante un mes y restringimos el acceso de taxistas o autos. ¿Me escuchan? Un poquito cortado. ¿Sí? ¿Se está ¿Pero cortando? ahora me escuchan mejor? Sí, ahí sí. Buenísimo. No sé en qué quedamos, pero les estaba comentando que cuando hacemos estas intervenciones hay grupos que sí se resisten, que no les gustan los cambios, porque claro, están funcionando bajo otros modelos, de la comodidad del auto, de la rapidez, de la no dependencia de un transporte público, por ejemplo. Y cómo vamos complementando entonces una experiencia física súper concreta con educación es relevante. Y ahí de nuevo me cuelgo un poco de lo que hablaba Valeria, de la relevancia de la educación, ¿cierto? Y un poco desde la experiencia de Ciudad Emergente, cuando hemos, por ejemplo, hecho los malones urbanos, que ya llevamos 3 años trabajando con los malones urbanos, cuyo objetivo es mejorar la cohesión y la confianza entre las personas, nosotros aplicamos, es súper importante medir, ¿cierto? Saber cuál es el impacto que nosotros estamos teniendo con las actividades que desarrollamos. Y es interesante darnos cuenta que luego de 3 años de implementar, por ejemplo, los malones urbanos, el 75% más o menos de las personas dice que puede confiar más en sus vecinos. Y entre el 50 y el 60% dice, mira, ahora cuando salgo a la calle, me saludo con mi vecino, nos preguntamos cómo estamos, nos pedimos ayuda si es que necesitamos algo.
Entonces, estas mediciones que hacemos ex post, de que realizamos nuestros proyectos, nos dan luces de cuál es el impacto de los efectos que está teniendo estas experiencias de urbanismo táctico en las personas. Y solamente agregar un ejemplo más, hicimos un trabajo bien bonito en Danlí, es una ciudad intermedia en Honduras, donde efectivamente cerramos el centro histórico y lo hicimos peatonable. Fue controversial el proyecto, pero al final del proyecto, más del 80% estaba de acuerdo con mantener el centro histórico peatonable, porque permitía que los niños pudieran jugar, porque permitía que las mujeres pudieran salir tranquilas a las calles, y personas que sufrían algún tipo de discapacidad también pudiesen transitar tranquilos. Entonces ahí vemos pues, los efectos también en la inclusión social, ¿cierto? Que fue bastante relevante. Buenísimo. ¿Y cómo es la situación en Santiago? Porque imagino que hay varios tipos de comunidades retroalimentando, debido a que Santiago también tiene una población móvil muy alta. Entonces imagino que les llegan un montón de retroalimentación de lo que se está haciendo. Isabel. Mira, Santiago tiene casi 500.000 habitantes. Y eso ya te genera un escenario bastante como potente, pero además nosotros tenemos 2,5 millones de visitantes al año, o sea, al día. Gente que viene a estudiar, a trabajar y viene a usar y reabusar la ciudad. Esa gente viene, ensucia, usa, mueve y se va después. Entonces no se condice con el cuidado que debiera tener el vecino siempre. Además, cada día más heterogéneo, nuestro Santiago ha ido cambiando enormemente en términos de composición, características de sus habitantes, comunidades, tenemos gente que vuelve a vivir al centro, gente que se va, mucha gente que vive en altura. Santiago dejó de ser una ciudad de viejitos y se ha transformado en una ciudad de muchos niños. Tenemos una gran cantidad de niños con una altísima composición migrante, que además tiene otras prácticas, otras cánones culturales que son súper distintos y valiosos de incorporar. Entonces hay una mezcla ahí cultural súper potente. Y cada comunidad, como les explicaba antes, requiere cosas distintas, requiere intereses, porque buscan a través del medio ambiente dar una mejor calidad de vida en su entorno. Entonces, en ese sentido, hay que lograr comunicación y empatía con ellos para lograr entender su requerimiento y dar una solución cuando los recursos nunca están. Entonces, hay que empezar a gestionar desde la creatividad cuál es el recurso más simple de gestionar. Reciclamos, ¿qué reciclamos? El orgánico, el inorgánico, estudiamos energía, le enseñamos buenas prácticas, hacemos tutoriales. La tecnología nos apoya mucho para poder llegar a ellos de una manera distinta, de una manera como multitask, que podemos, digamos, estar reuniéndonos, entregándoles cápsulas virtuales, mandándoles unos folletos informativos en distintas sintonías, porque la gente está en distintas sintonías también. Entonces tenemos que saber cómo llegar a ellos y también a través de soluciones sustentables mejorar el entorno diario, porque la precariedad en la cual vive mucha gente se puede sobrellevar con una mejor práctica ambiental. Cuando tú le enseñas a una comunidad a repensar su consumo, hay menor generación de residuos. Cuando tú le enseñas a una comunidad a manejar el residuo orgánico y compostarlo, genera una mejora en sus áreas verdes inmediatamente, porque el compost es devuelto y se mejoran las áreas verdes. Cuando tú le enseñas energía, disminuye el riesgo de incendio y de desastres que existen habitualmente en las edificaciones que están sobresaturadas de consumo, que es muy habitual en Santiago. Tenemos una problemática entre social, económica y fuerte con el subarriendo indiscriminado, muy inconsciente,
y esa problemática en Santiago es pan de cada día y que nos genera una obligación de estar atendiendo los recambios energéticos, ya sea a nivel comunitario, pero también un poquito entrando a las casas, enseñándole a la gente cómo poder gestionar mejor su energía, porque tiene que ver con el cumplimiento de nuestro plan local de cambio climático, de nuestra estrategia energética local, que han sido herramientas que hemos co-construido con las comunidades para también tener métricas, tener evaluaciones, tener indicadores y tener un lineamiento claro para dónde vamos. Y que además nuestros instrumentos vinculados a cambio climático están alineados con el cumplimiento de las NDCs nacionales, por lo tanto, vamos contribuyendo al número general de disminución de gases de efecto invernadero. Gracias. Quiero contarles que tenemos la primera pregunta del público y quizás Cristóbal y Verónica me puedan ayudar. Francisco Uribe Marín pregunta: ¿qué debiese respaldar la nueva Constitución para garantizar un Chile y sus ciudades más sustentables? Cristóbal, ¿qué opinas de esa pregunta? Una tremenda pregunta. Yo no voy para constituyente, pero tal vez con un ejemplo yo lo puedo decir. Hace poco acá en Valdivia se hizo una remodelación en un área cerca del río en donde había un poco de vegetación y se retiró por un nuevo espacio en el fondo. Y en la segunda etapa se corrigió eso y no se eliminó ningún árbol en el fondo, lo que es algo súper bueno. Pero yo creo que no podemos solo decir que en los proyectos, por ejemplo, usando el tema de los árboles, en este proyecto no se eliminó ningún árbol, así que está súper bien. No, yo creo que un proyecto debe decir acá cuántos árboles se aumentaron en el fondo. Creo que como que dar vuelta al discurso a que no sea que este proyecto no hace daño, sino que en cuánto beneficia este proyecto a la reducción de la temperatura o la emisión de gases de efecto invernadero. Yo ahí, de parte de la pregunta anterior, igual tenía un comentario que en algunos casos, efectivamente, la comunidad somos los propietarios de la ciudad prácticamente, o sea, no sé si los propietarios es la palabra, pero los que usamos la ciudad. Pero también a veces nos damos cuenta que hay que incentivar algunas nuevas demandas de uso. En el fondo, nosotros sí creemos que desde Activa Valdivia, que no es solo responder a lo que necesita la comunidad, porque a eso efectivamente están los servicios públicos, pero también desde una entidad privada nosotros podemos proponer nuevas maneras. Lo comento sobre todo con por ejemplo, como están los sistemas nacionales de inversión, que uno tiene que justificar las demandas para poder pasar la plata en el fondo. Si es así, en Valdivia probablemente la gente se tendría que tirar nadando para cruzar el río antes de hacer un puente peatonal, en el fondo no tendríamos cómo medirlo. Entonces, incentivar a hacer cosas diferentes a las habituales o a las que actualmente se demandan, yo creo que es una alternativa que también hay que implementar y obviamente va a traer resistencia al cambio. Yo creo que la nueva Constitución probablemente va a tener una línea ecológica mucho más potente de lo que la tenía la otra. Lo importante va a ser que se cumplan, eso es lo difícil. Y también en la Constitución actual dice que tenemos un ambiente libre de contaminación para todas las personas, pero no es así en el fondo. Yo creo que tenemos que cambiar un poco de que no hacer daño a cuánto aportas a mejorar el problema. Esa es como una mirada. Gracias. Como ir un poco más allá, antes. Dar vuelta totalmente el paradigma. Muy buena respuesta. Nos llegó también preguntas para los municipios. ¿Cuáles son los próximos proyectos en los que están trabajando para reforzar la sustentabilidad? Valeria, Isabel, ¿quieren contarnos de los nuevos proyectos de los municipios? Sí, pues, cosas entretenidas. A ver, primero, independiente de los proyectos duros en los que estamos trabajando, a mí me gustaría tocar un temita que es bien sensible y es bien complejo, pero que nos representa mucho como ciudad y que creo que está muy enlazado con qué se viene, ¿ya? Y tiene que ver con los humedales, ¿ya? Valdivia, no sé si todos conocen Valdivia, pero Valdivia es una ciudad que se caracteriza por tener una geografía muy especial. Entonces, siento que, ¿qué es lo que se viene? ¿En qué estamos trabajando? Hemos levantado, ¿no es cierto?, nosotros un catastro de humedales importante, donde nuestro equipo de medio ambiente ha hecho una pega bien interesante para poder detectarlos, definirlos, medirlos, ¿no es cierto? Y creo que dentro de nuestros desafíos importantes y nuestras tareas primarias a trabajar dentro de un futuro cercano es lograr en el fondo
posicionar a los humedales, ¿no es cierto?, dentro de nuestros instrumentos de planificación, respetarlo, ¿no es cierto?, pero rescatando un poco lo que ahí está sucediendo sin dejar de invertir. Nosotros necesitamos lograr que nuestra ciudad pueda crecer, pueda avanzar, respetando estas condiciones que nos pone nuestra geografía. Creo que esos son proyectos interesantes en los que nosotros tenemos que enfocarnos ahora. Creo que es una temática, no un proyecto, es una temática en la que nosotros sí tenemos que enfocarnos y mirar harto. Por ahí vamos como Valdivia al menos, entendiendo todo lo demás que tiene que ver con la infraestructura, que por supuesto que la tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir nuestra inversión, ¿no es cierto? Tenemos que lograr hacer nuestra transversalidad en este empuje público-privado, ¿ya? Tenemos que lograr que nuestra comunidad siga aportándonos tanto como lo ha hecho hasta ahora. Pero sí creo que nuestro futuro, si me preguntáis a mí qué es lo que se viene para los municipios o en qué estamos trabajando como proyectos, a mí me gustaría destacar, fíjate, nuestra mirada y nuestra visión ya al rescate como territorio de los humedales y reconocerlos dentro de nuestra planificación. Importantísimo. Importantísimo. Bueno, dale. Desde Santiago, nosotros estamos trabajando, todo el año 2020 hemos trabajado en la elaboración de una estrategia de ahorro hídrico para la comuna, porque dentro del diagnóstico de vulnerabilidad al cambio climático, todos nuestros planes, el tema de ahorro hídrico ha sido muy sensible, ha sido un tema que hemos tenido que abordar desde un poco el desconocimiento de cuánto estamos gastando, de qué uso estamos dando respecto del agua. Nosotros tenemos los grandes parques metropolitanos que implican un uso de agua distinto, tenemos pozos, también tenemos algunos humedales, tenemos como un área muy sensible que abordar. Hemos trabajado harto en un equipo multidisciplinario con academia, municipalidad, servicios públicos y comunidades, y estamos elaborando ya un plan de acción. Este plan de acción nos va a permitir hacer cosas bien interesantes respecto del ahorro de este recurso para poder resignificar el valor del agua en la ciudad. Y a propósito del comentario respecto de la nueva Constitución, yo creo que una de las conversaciones más potentes que vamos a tener es respecto del agua. Una conversación como nacional de cómo abordamos conscientemente el uso del agua en nuestros hogares, dentro de la propiedad, de quién la administra, cuál es la proyección en el tiempo, porque el agua se nos va a ir acabando. Entonces, tenemos que abordarlo seriamente y yo creo que va a ser un tema muy sensible. Nosotros lo vemos en la demanda espontánea, en la consulta permanente de la gente, hay un requerimiento fuerte respecto de como, denme cuenta de cómo están usando el agua. Eso yo hace unos años atrás no lo escuchaba. ¿Te fijas? Entonces, siento que va a ser uno de los temas más sensibles en esta conversación que es necesaria respecto de la elaboración de la nueva Constitución. Sin duda, es trascendental. Verónica, nos saltamos la parte de las propuestas a la nueva Constitución. A ver, lo retomó, se va a robar todo el webinar la Constitución, vamos. Me gustaría agregar como dos cosas respecto a la Constitución. Es una buena invitación para repensar, ¿cierto?, cuál es nuestra idea de desarrollo, ¿cierto? Sí. Y en ese sentido, cuál es el rol que cumplen nuestros servicios ecosistémicos en el desarrollo. Y es una reflexión que es ética, es una reflexión que es política, y que concuerdo con se me olvidó tu nombre. Isabel. No, el compañero. Cristóbal, sí. Con que hablaba Cristóbal, de cómo después esa idea de desarrollo se materializa en instrumentos que sean efectivos, porque tenemos experiencias internacionales de constituciones verdes que finalmente no tienen una bajada que es realmente efectiva. Entonces, va a ser una reflexión que va a ser muy, muy potente.
Y por otro lado, me gustaría agregar las posibilidades que se abren con este concepto de soluciones basadas en la naturaleza, que yo creo que es algo en la cual tenemos que empezar a explorar desde el ámbito público, desde el ámbito de las ONG, desde el ámbito privado, volver a mirar a nuestra naturaleza y ver qué posibilidades de desarrollo sustentable ella nos da, cómo nos vamos complementando y de nuevo hacemos sinergia con la naturaleza. En ese sentido, los humedales, como otros ecosistemas, nos entregan un montón de servicios que tenemos que empezar a incorporarlo en la forma en cómo planificamos y pensamos la ciudad. Esas dos cositas. Trascendentales, por cierto. Oye, quiero agradecerles a todos por la conversación tan nutrida que hemos tenido. El tiempo se hace muy corto y todos tienen mucho que aportar, hemos aprendido un montón. Quería recordarles que cuando empezamos, lanzamos la pregunta en Twitter, ¿es posible crear ciudades más sustentables? Para que la gente votara durante esta conversación. Y les cuento que un 92,7% está optimista y dice que sí. Así que la tarea está súper clara. Agradezco también el tiempo que se dieron y también la participación de los municipios en la propuesta del One Planet City Challenge, que es el concurso que mencionamos al principio. Y contarles a toda la audiencia que el One Planet City Challenge es un concurso técnico donde los municipios reportan sus proyectos sustentables para orientarse a la reducción de emisiones, y luego de ahí salen finalistas para el concurso ciudadano, que se llama Wheel of Cities. Quizás habrán visto votaciones por ahí durante el mes de septiembre y octubre, y tenemos una primicia del webinar, que vamos a dar a conocer a la comuna ganadora de el Wheel of Cities, que es llamado el Premio del Público. Y, redoble de tambores, el ganador Wheel of Cities 2020 es la comuna de Valdivia. Así que, felicitaciones, Valdivia sacó premio doble este año, y están haciendo cosas muy interesantes y muy, muy inclusivas. Yo soy visitante de Valdivia constantemente, y he visto también todas las cosas buenas que se están haciendo, así que felicitaciones. Si quieren agregar palabras de cómo recibe el premio de premiación digital, pero esto es votaciones que hicieron las personas durante casi un mes y medio, y a través de Facebook, a través de la página, y también participó con su hashtag y con sus fotos, diciendo todo lo que les gustaba su comuna, y este año la ganadora fue Valdivia. Excelente, qué buena noticia, qué buen término de la reunión, qué contentos nos ponemos, pero la verdad es que agradecerles, súper en serio, agradecer de parte de nosotros, de parte del alcalde Omar Sabat, la votación de todos, de parte de nosotros como municipio, el equipo de medio ambiente, el equipo de planificación, arriba han trabajado harto, Activa Valdivia nos apoya muchísimo en todas estas cosas, pero la verdad es que poner en valor para nosotros es súper interesante el trabajo que están haciendo todas las comunas, ya están todos trabajando en cosas entretenidas. La Municipalidad de Santiago, que también estuvo a la par con nosotros, súper interesante, felicitarlos también por el trabajo que están haciendo, y para nosotros súper destacable que seamos hartos municipios que estamos avanzando en esto. Nos ponemos súper contentos, qué buena noticia, y dejar a todos invitados a Valdivia, mejor ciudad para vivir, y ahora también. Así que gracias a todos, y felicitar a todas las comunas que estamos participando en este tipo de iniciativas. Y felicitar la transversalidad de nuestras comunas. Creo que estamos avanzando harto. Estamos haciendo cosas en distintos aspectos y muchas comunas presentes. Así que bien, muy contentos. Bueno, felicitaciones. También Santiago hizo un trabajo muy importante. Quiero destacar el reto que fue hacer campaña ciudadana en pandemia, con 2 comunas que estaban entrando y saliendo de cuarentena. No es fácil, pero aún así hubo participación, y a la gente también le interesa formar parte de esto y enviar las sugerencias y decir esto me gusta, esto se podría hacer, y rescatar lo que decían los chicos también de las grandes ideas que hay. Les agradezco su participación a todos. Y damos cierre con esto al ciclo de webinars de WLF, y a este en particular. ¿Es posible crear ciudad sustentable? La gente dice que sí, estamos con fe, vamos a poder con esto.
Bueno, y muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muchas gracias, felicitaciones a Valdivia, hermoso trabajo, gracias. Chao. Chao, chicos. Chao.